Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña, como cada semana, Federico Berrueto. Federico, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Federico, ¿cómo ves el caso, pues la cumbre que acaba que va? Pues que exactamente la polémica sobre Sí, la invitación si van que... o no van los Exactamente. mexicanos. Bueno, mira, en primer término, creo que el presidente ha apostado con mucha audacia y desde mi punto de vista con ligereza, porque si bien es cierto que se tiene que revisar la manera como el país poderoso, en este caso, o el hermano poderoso, que es Estados Unidos, se refiere a los demás naciones y bajo el principio de que formalmente hay un sentido de igualdad entre los estados, es un principio de política exterior. También es cierto que la realidad te lleva a que no, los estados no son iguales, unos tienen fuerza militar, fuerza económica, y en el caso de Estados Unidos pues, estás hablando del país más poderoso del mundo, y muchos de nuestras naciones pues tenemos carencias de muchos. Entonces, y aquí lo que la parte polémica es que México se hace voz de la inclusión, Ujú. ¿verdad? Pero quienes son excluidos son dictaduras, son países que han encarcelado a sus disidentes. El caso de Nicaragua, pues es totalmente inaceptable de que los candidatos, todos los competidores de Ortega, ¿verdad? O están en el exilio o están en la cárcel, La cárcel. ¿verdad? En el caso de Cuba, pues es algo parecido, donde los disidentes, pues son perseguidos y Venezuela, pues no, digamos. Entonces, que México, el valor de la inclusión pues, se entiende, pero pues a quiénes estás invitando o por quiénes estás hablando, ¿no? Entonces, yo no comparto la idea y creo que además no nos va a dejar algo bueno, porque finalmente aunque el gobierno de Estados Unidos pues, la puede dejar pasar porque pues, hay intereses más importantes que el de un asunto como este, concretamente el tema migratorio, y no va a comprometer su relación con México cuando el tema migratorio requiere del entendimiento, pero de una u otra forma México pierde una situación de un líder razonable y de un socio confiable. Y sobre todo, que su democracia no está comprometida con los valores de la democracia, sino más bien con los del autoritarismo. Oye, Federico, ¿y sería el presidente López Obrador que quiere erigirse como un interlocutor de Latinoamérica o un benemérito? No sé. Y mira, pudiera ser eso, pero más que eso, yo lo que creo es que él le está hablando a sus seguidores. Es decir, es una decisión política pensada como lo Interna. hace él. Sí, también lo hace, por cierto, Joe Biden. Joe Biden, mucho de lo que hace y actúa, y así lo han hecho muchos presidentes norteamericanos, es pensando en la próxima elección o en su reelección. Entonces, eso no es excepcional. Pero yo creo que tiene un objetivo más político electoral y de política interna o de doméstica la actitud del presidente López Obrador. Y por otra parte, pues la declaración del presidente acerca del crimen organizado, donde dice que también son seres humanos, ¿cómo Mira, la sentiste? primero, si el presidente con lo que lo que quiere decir es que son titulares de derechos humanos, claro, todas las personas, incluyendo los delincuentes, tienen derechos humanos. Sí, pero equipararlos, por ejemplo, con los soldados o con las fuerzas del orden o con cualquier ciudadano, quien está en el crimen organizado, normalmente, pues por los mismos hechos que se ha padecido el país, pues son criminales de una violencia brutal, de manera tal que no se debe enviar un mensaje de complacencia hacia ellos. Y creo que eso es lo que está haciendo el presidente. Oye, y comparto totalmente. Y por último, bueno, el tema del aeropuerto, la seguridad aérea, o lo que ha estado sucediendo en los últimos dos incidentes que han habido en el aeropuerto. Pues mira, son muy lamentables. Creo que el tema de la seguridad aérea es algo que a todos nos implica, digo, a cualquier persona, pero además a quienes viajan, pero también a los residentes. Imagínate una tragedia que ocurriera, un choque de aviones en una zona densamente poblada, pues sería una tragedia. Y ha estado próximo a ocurrir. Lo que se está denunciando es sumamente grave. El hecho de que Estados Unidos, la FAA, haya digamos, descalificado, que haya pasado de categoría 1 a categoría 2 es un tache en materia de seguridad aérea. Y lo que yo no veo es que se esté actuando de acuerdo a la gravedad del tema.
¿Cuál es el problema? El problema se deriva, primero, de que se dejó invertir en tecnología, primero desde el gobierno de Peña Nieto, porque creían que iba a haber un nuevo Nuevo aeropuerto. aeropuerto y dejó de invertirse. Segundo, el tema esta de la calificación de los recursos humanos, de las denuncias que hay sobre cómo está la situación allí, verdaderamente lo que hace es que vivimos en una situación de desorden y desentendimiento donde no hay capacitación, donde no hay, digamos, normas de trabajo acorde a los estándares internacionales y a las mejores prácticas. Lo que sucedió el sábado, donde dos aviones estuvieron a punto de colisionar en pista, es un error humano y es un error del controlador aéreo. No tenía Eh, nada que ver el tema de seguridad aérea. sí, no No es un es tema de espacio espacio aéreo, aéreo. sino fundamentalmente de que tienes un controlador que o no está capacitado o estaba cansado, pero es un error humano que no puede ocurrir en ningún aeropuerto. ¿Por qué? Porque se aborta el aterrizaje a partir de la visibilidad, de la decisión del piloto cuando ya estaba perfilado. O sea, no fue el controlador El aéreo que la que vi. corrigió. Si el piloto sigue la secuencia normal, tenemos un choque. Afortunadamente no ocurrió, pero mira, que se presenten incidentes puede ocurrir. El problema es que se tiene que actuar frente a ellos. Entonces, si no ha habido inversión, si los recursos humanos no están debidamente capacitados o no están haciendo bien su trabajo y además cambiaste lo que es las normas derivadas del tráfico aéreo del Valle de México, entonces, bueno, estamos en campo minado. Y más si va a entrar en operaciones el aeropuerto Felipe Ángeles. Se habla de 100 operaciones entre octubre y noviembre adicionales. Tiene ahorita muy pocas, ¿no? Bueno, todo esto verdaderamente es sumamente preocupante. Y yo lo que quisiera es ver al presidente más en una actitud de información técnica que de retórica política, Política. ¿verdad? Esto decir la prensa conservadora, que no son denuncias serias, que esto, digo, aquí lo que tiene que hacer el presidente, pues es simplemente tener un informe técnico, confiable, independiente, que le diga cómo poner orden y cuáles medidas tienen que instrumentarse a la brevedad para prevenir accidentes. Oye, Federico, no quiero irme sin preguntarte que esos errores pudiera ser o esos que pudiera estar dando el presidente y su partido, evidentemente, para algunas personas. ¿Quién de la oposición lo capitaliza? Porque no veo a nadie que lo esté capitalizando. No, mira, la oposición vive un drama, primero porque no hay una oposición, son muchas oposiciones. Incluso dentro de las oposiciones, sea el PRI, PAN o Movimiento Ciudadano, incluyendo el PRD, pues son muchos los que están compitiendo por la cachucha. No hay cohesión. Lo único que han podido lograr, que no es poca cosa, es oponerse a la contrarreforma eléctrica y de ahí, al parecer, no queda claro, a la contrarreforma electoral. Pero eso se requiere muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, no se ve que esté capitalizando. Es más, el presidente, ninguna de las cosas que han sucedido en los últimos días, muy graves y muy serias, incluyendo el asesinato de periodistas, nada al presidente le ha significado una A ver, un punto. afectación en su nivel de popularidad. Lo que quiere decir es que la oposición y los factores de contención al abuso del poder, pues no están operando y lo que estamos teniendo es una sociedad indefensa. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno actúa mal y no tiene una suerte de sanción social, quiere decir que no está funcionando el sistema. Bueno, pues te agradezco mucho, Federico, tu participación, como ¿Cómo no? siempre aquí. Se despide Rodrigo Menéndez. Te agradezco, Federico. Gracias, gracias, un placer. Nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.